esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinas, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas. Defiendes al que débil es y das consolación. Cual águila tú nos levantas. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reina, en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas. Defiendes al que débil es y das consolación. Cual águila tú nos levantas. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas. Defiendes al que débil es y das consolación. Cual águila tú nos levantas. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú
Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Tu amor es como el fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendir mi adoración. Tu amor es como el fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Hechos 1, el texto que vamos a estar revisando es del versículo 12 hasta el 26, no hemos pasado, pero me voy a enfocar en un texto en específico. Versículo 24. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de la cual Judas cayó por su transgresión para irse donde le correspondía. Y lo echaron a la suerte, y esta recayó en Matías, y a partir de ese entonces fue contado entre los 11 apóstoles. Vamos ahora, Señor, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a estar escudriñando, estudiando la palabra de Dios. Ayúdanos a que nuestro corazón sea como una esponja, nuestra mente también sea como una esponja, para poder absorber todo lo que tú nos traes en esta mañana. Bendito Señor, te damos las gracias. Amén. Ahora, ¿qué habíamos visto tras la decisión de Judas? Tras lo que Judas había decidido, había una decisión que tomar. Los discípulos, las personas que estaban ahí, se toparon con una decisión, y eso era la elección de un nuevo apóstol. Pregunta: ¿era necesario escoger a alguien? Claro que era necesario. Jesús había escogido a 12 y no a 11. Y es que el número 12, si usted recuerda, para los judíos tiene un profundo significado espiritual. Algunos lo han llamado el gobierno de Dios, pero creo que es mucho más profundo el significado de ese número. Ahora, lo vemos esto en Apocalipsis 21 y 22 acerca de este tema, en donde son 12 las puertas de la Nueva Jerusalén. Cada una de esas puertas tiene un nombre de las tribus de Israel. 12 puertas, 12 tribus. Y cada una de esas puertas tiene una cimiento o una piedra, como lo llaman algunas traducciones, y cada una de esas piedras, cimientos o columnas, como quieran llamarlo, tiene el nombre de los 12 apóstoles. Uno de los 12 apóstoles. Así que era importante entonces que el grupo de los discípulos debían ser 12 y no 11, pero había un problema. Judas había decidido irse, por decirlo así, y había una vacante. ¿Sabían los discípulos la importancia de esta elección? Todavía no estaba escrito el Apocalipsis, pero ellos entendían las escrituras, y eso es lo que dice Pedro. Versículo 20. Y en el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta, que nadie viva allí.
y que otro tome su oficio. Se hace necesario, dice Pedro, que de aquellos que nos acompañaron todo este tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, y así continúa Pedro. Pero la palabra ahí interesante es: nos es necesario, se hace necesario escoger a alguien que ocupe el lugar de Judas. Pero sobre todo ellos entendían algo muy importante: Jesús había escogido a ¿cuántos? 12 y no 11 discípulos. Ellos lo entendían ahí. Todo esto se está dando antes de que el Espíritu de Dios baje y revista de poder, solo para tenerlo en mente porque es importante esto. Por lo que antes de que esto sucediera, era necesario que el grupo estuviera completo. Por lo menos esa era la idea de los discípulos. Esa era la lógica de los discípulos. Antes de que se cumpla la promesa del Padre, es necesario que el grupo esté completo. ¿Por qué? Porque el Señor escogió a 12 y no a 11. Lógica que no estaba tan equivocada como muchos lo afirman. Aquí entramos en un conflicto. El conflicto nace cuando aparece un hombre en escena. ¿Quién era ese hombre? Pablo. Así que así es como Pablo se presenta. En 1 Corintios 1:1 se presenta así: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Así se presenta Pablo. Así que Pablo, un apóstol. Entonces, si son 12 los apóstoles, Jesús los escogió y Apocalipsis lo afirma, tenían que ser solo 12, no 13, ni 14, ni 15, solo 12. ¿Acaso se adelantaron los discípulos a escoger a Matías? ¿O debían haber escogido y esperado a Pablo? Y si Pablo es el que debía haber sido escogido, ¿qué hay de los requerimientos? Versículo 21. Se hace necesario que de aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que el Señor subió al cielo, uno de ellos se nos una para ser testigo de su resurrección. ¿Cuál era el requerimiento y problema que tenía Pablo con eso? Primero, Pablo todavía no había aparecido en el panorama, no había estado con los discípulos desde el principio. Descartado Pablo. Segundo, era necesario que fuera alguien que los acompañó desde el principio. Tercero, debía haber estado desde el bautismo de Juan el Bautista. Cuarto, ser testigo de la resurrección de Jesús. ¿Era Pablo el que tenía todos estos requerimientos? Descartado Pablo. Pero Pablo se presenta como el apóstol. ¿Será que Pablo dijo: este nombre me gusta y me voy a poner el apóstol para que me escuchen? El problema es mucho más grande si leemos quién realmente escogió a Matías. Versículo 24. Y en su oración dijeron: Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio de apostolado de la que Judas cayó por su transgresión, para irse donde le correspondía. Ahora, alguien puede decir que a pesar de que ellos oraron a Dios, eso no implica que Dios haya escogido a Matías. Porque uno puede orar, pero puede ir la oración en contra de la voluntad de Dios. Y uno puede afirmar eso. Y es que también está el cómo Matías fue escogido. No fue como con una voz audible, no fue con ángeles. Matías fue escogido de una manera muy particular. Versículo 26. Y lo echaron a suertes. Y esta recayó en Matías. Es como tirar piedras y la piedra más bonita cayó en Matías. Bueno, es una idea, ¿no? Lo echaron a suertes. Y esta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11 apóstoles. También hay que mencionar que no fueron 11 los que estaban tomando la decisión sobre la vacante que dejó Judas. ¿Cuántas personas estaban en el aposento? 120 personas estaban tomando la decisión de elegir al reemplazo, o al que iba a reemplazar a Judas.
Y lo que dice la palabra, todos se mantenían unidos. Así que hay muchas preguntas, mis hermanos, demasiadas preguntas que resolver. De hecho, esto ha traído varios conflictos, varias posturas. Y las preguntas más grandes que tenemos es, ¿acaso se adelantaron los discípulos a escoger a Matías? ¿Debían haber escogido a Pablo y esperado a Pablo? Y si Matías era el que debía ser escogido, ¿qué pasó con el apostolado de Pablo? ¿Qué pasa con el apostolado de Pablo? ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué pasa con el apostolado de Pablo? Así que hay demasiadas preguntas que resolver. Y ahora, solo antes de comenzar este maratón de resolver problemas, déjenme recordarles una frase. Si bien hay muchas dudas que es necesario despejar, el propósito de estudiar la Biblia no es quitar la confusión, sino de dejar una convicción. Habíamos hablado de esto. El propósito de estudiar la Biblia no es quitar una confusión, sino de dejar una convicción. Tú te acercas a la Biblia no para decir, estaba confundido y ahora ya no estoy confundido. No, la idea de acercarte a la Biblia es de dejar una convicción, no de quitar una confusión. Dicho esto, voy a responder directamente las preguntas, sin cuentos, sin nada. Directamente voy a responder las preguntas. Y eso nos lleva a la elección de Matías. ¿Acaso se adelantaron los discípulos a escoger a Matías? ¿Debían haber escogido y esperado a Pablo? La respuesta es no. No se equivocaron en escoger a Matías. Matías es el 12º apóstol. No veo ojos así como. Matías es el 12º apóstol. Esto no es una respuesta personal ni una postura personal. Hay razones bíblicas que afirman esto. Matías es el 12º apóstol, no Pablo. Y estas son las razones. Primero, como abogado no. Primero, los apóstoles tenían un primer punto en su agenda ministerial. El primer punto en su agenda ministerial era de escoger al 12º apóstol. O sea, tenía su agenda, el Señor les había dado una agenda, les dio la gran comisión, les dijo lo que tenía que hacer. Y en el primer punto de su agenda era escoger al 12º apóstol. Versículo 20. En el libro de Salmos está escrito, ellos habían estudiado Salmos, habían estudiado las leyes, habían estudiado las profecías. Jesús les enseñó esto. En el libro de los Salmos está escrito que su habitación quede desierta y que nadie vive ahí, y que otro tome su oficio. Se hace necesario entonces, dicen los apóstoles, que aquellos que nos acompañaron todo el tiempo en que el Señor Jesús estuvo entre nosotros, sea escogido como uno de los apóstoles. Se hace necesario. Esto no es algo que eligieron por sí mismo. Esto es el primer punto en la agenda que tenían los apóstoles. Así que no podían esperar a Pablo. Pablo todavía estaba, no sé, hermanos, algún tiempo para aparecer. Así que no tenían tiempo para esperar a Pablo, porque el primer punto que tenían que resolver era escoger al sucesor, al que iba a reemplazar a Judas. Y es que la iglesia estaba por llegar. El paso de la ley a la gracia estaba por llegar. Así que no tenían tiempo, hermanos, de esperar. No tenían por qué esperar. Tenían que escoger a alguien. Segundo, debemos entender cuál era la función de un apóstol. ¿Cuál es la función de un apóstol? Los 12 apóstoles son los representantes del Evangelio. De hecho, Apocalipsis, capítulo 21 y capítulo 22, nos habla que ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Ese es el trabajo, esa es la función de un apóstol, ser los cimientos de la Nueva Jerusalén. Por lo que la iglesia no podía esperar a Pablo. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han construido sus casas, pero es como construir una casa y la más básica, supongo, no me peguen los hermanos que han construido su casa, la más básica supongo que tiene 4 columnas.
4 columnas. Y a falta de material tú dices, solo tengo 3 columnas. Voy a seguir con el techo. Voy a dejarle ahí esa pared y ese hueco ahí. No voy a hacer nada porque no tengo materiales, no tengo dinero, voy a seguir con el techo. Ya estaba planificado, así que voy a seguir con el techo. Empezar la iglesia con 11 columnas y no 12 es como construir una casa de 4 columnas, pero solo construir 3. Así que no podían construir la casa, no podían construir la iglesia sin todos los cimientos. Tenían que estar todos los cimientos. Así que era necesario que la casa tuviera 12 cimientos. Tercero, ¿quién escogió a Matías y los requerimientos para el trabajo de apóstol? Versículo 21. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor. Requerimientos, ¿no? Desde el día que Juan bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Lo estoy leyendo en otra traducción. Versículo 24. Después todos ellos oraron y dijeron, oh Señor, tú conoces cada uno, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado. Ya habíamos hablado de esto, de la tristeza que se está mencionando, y se ha ido al lugar que le corresponde. Así que es Dios quien está escogiendo a Matías, no los apóstoles. A pesar de que ya no son los mismos apóstoles, ya son unos apóstoles renovados y recargados. Todavía no venía el Espíritu, pero ya estaban listos para recibir el Espíritu. No son los mismos apóstoles, es Dios quien está eligiendo a Matías. Tomen en cuenta todas estas cosas, porque en medida de que vayamos viendo o escuchando la predicación, el sermón, todo esto tiene un sentido impresionante cuando lo aplicamos en nuestra vida. Es Dios quien está escogiendo a Matías, no los apóstoles, es Dios. Además que Matías sí cumplía los requerimientos para ser el apóstol. No se trataba de una capacidad, sino del corazón. ¿Qué es lo que dice Pedro? O todos oraban, Señor, tú conoces cada corazón. Así que al final no se trató de las capacidades. Pablo tenía las capacidades de ser apóstol. Hermanos, Pablo, como dice en lo criollo, se comía a todos los apóstoles en sabiduría. Por encima de los 12 apóstoles, Pablo estaba en otro nivel. Así que Pablo tenía todas las capacidades para ser un apóstol, pero Dios conocía el corazón y eligió a Matías. ¿Quiere decir eso que Pablo todavía no estaba listo? Sí, todavía no estaba listo. Así que era necesario escoger a Matías y Dios escogió a Matías. Pero alguien se puede estar preguntando, pero Matías no vuelve a aparecer. ¿Qué es la idea, no? ¿Han escuchado eso? Matías no vuelve a aparecer, así que no puede ser el apóstol. Se equivocaron porque Matías no volvió a aparecer. Eso sí es verdad, pero tampoco vuelven a aparecer los otros apóstoles y siguen siendo apóstoles. Entonces cuando alguien le diga, pero Matías no volvió a aparecer, sí, pero los otros apóstoles tampoco volvieron a aparecer. Y si usted recuerda, Hechos no son hechos de los apóstoles, porque no se menciona a otros apóstoles. Así que descartando esa idea de Matías no volvió a aparecer, hermanos, los otros apóstoles tampoco volvieron a aparecer, pero siguen siendo apóstoles. Sin embargo, cuando uno escudriña la palabra de Dios se encuentra con unas maravillas. Y es que la palabra dice que Matías es contado como apóstol y mencionando al grupo lo menciona como completo. Vamos a tener el dedo en capítulo 1, versículo 26, pero también vamos a tener nuestro dedito en el capítulo 6. Y vamos a tratar de leerlo unido, ¿sí? Para que note la diferencia. Usted a este punto ya sabe el contexto, ya sabe todo lo que se está dando aquí. Hechos 1, versículo 26 dice, y lo echaron a suerte, y esta recayó en Matías, y a partir de entonces fue contado entre los 11
apóstoles. Es decir, ¿cuántos apóstoles había? 11 y con Matías eran 12 apóstoles. Hechos 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron. ¿Estaba Pablo ahí? No estaba Pablo ahí. Ya está contado como el 12º apóstol. Y recuerden que lo que Dios ha permitido que esté en la Biblia es palabra de Dios. Dice, entonces los 12 convocaron a los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. Ellos ya estaban trabajando, Matías ya estaba trabajando en la proclamación del evangelio, ya es tomado como apóstol. Versículo 3, así que, hermanos, busquen entre todos ustedes 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así que la Biblia ya lo toma como el 12º apóstol. Uno dice, pero Matías no vuelve a aparecer. Bueno, la Biblia sí lo menciona como el 12º apóstol y como el grupo, menciona el grupo ya como completo. Así que ya no son 11, sino 12. El grupo ya está completo con Matías. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo correcto? ¿Todo bien en casa? Ya no son 11, sino son 12. Cuarta evidencia, Pablo se llama a sí mismo el apóstol de los gentiles. ¿Pero qué pasó, Pablo? ¿Cómo te vas a llamar apóstol? Qué atrevido. Romanos 11, versículo 13 dice, ahora les habla a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes y honro mi ministerio. Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice, menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, dice Pablo. Así que Pablo tuvo un mandato especial, una misión especial, y eso era el de llevar el evangelio a los gentiles. ¿Cuál era el trabajo de los 12 apóstoles? Ser los cimientos del reino, ser los cimientos de la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es el trabajo de Pablo? Llevar el evangelio a los gentiles. Así que había 12 apóstoles que son las bases de la iglesia, y también había uno con una misión especial, y esa misión era el de encabezar la evangelización del mundo. Entonces, ¿acaso se adelantaron los discípulos a escoger a Matías? ¿Debían haber escogido a Pablo? ¿Debían haber esperado a Pablo? La respuesta, no, no se equivocaron. Matías era el 12º apóstol. ¿Y qué hay de Pablo entonces? Si bien Pablo no era parte de los cimientos, y hermanos, hay que saber leer muy bien las escrituras para tomar una postura acerca de esto. Si bien Pablo no era parte de los cimientos de la iglesia, de hecho, si ustedes recuerdan, cuando Pablo se convirtió al evangelio, ya estaba la iglesia. Él no fue parte de los cimientos. Pablo es el apóstol que Jesús escogió personalmente para una misión específica. Dice Hechos versículo 9. Hechos capítulo 9, versículo 13. Hechos capítulo 9, versículo 13 dice, pero Señor, dice, exclamó Ananías. Estoy leyendo la Nueva Traducción. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Ya había una iglesia, ¿no es cierto? Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a ¿quiénes? Gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Entonces, podemos decir, ¿son 13 los apóstoles? ¿Qué dicen? No, no son 13 los apóstoles, son 12 apóstoles. Siguen siendo 12 apóstoles, pero uno con una misión especial. Sigue siendo apóstol Pablo porque el Señor le envió.
pero fue apóstol a los gentiles, no como cimiento de la iglesia, que ya habían los 12. Para ayudar a entender, véalo de esta manera. Siguen siendo 12 más 1. No son 13, son 12 más 1. ¿Estamos bien? ¿Hemos contestado la pregunta? ¿Se han quitado las dudas? Siguen siendo 12, pero es más 1, porque había uno con una misión especial. Ahora, hay muchas preguntas acerca de esto, pero la más complicada es, entonces puede haber más apóstoles entonces. Porque si Dios escogió a Pablo y no era el 12º apóstol, sino era como un agregado, entonces podemos tener más apóstoles. Entonces, elijamos aquí, hermanos, a un apóstol, a la apóstola. Si no hay apóstol, apóstola. Elijamos a uno más. Debemos entender, hermanos, que el apostolado es descrito en la Biblia como un cimiento. Es decir, ya está construida la casa, no necesitamos más cimientos. Y uno dice, ¿pero qué pasó con Pablo? Pablo tenía una misión especial y fue dado por el mismo Jesucristo. Así que a menos de que alguien se ha fumado algo raro, nadie ha visto a Jesucristo. Así que nadie puede llamarse apóstol. ¿Por qué? Porque los cimientos ya fueron dados, ya fueron puestos. Y el Señor dice que Él se ve como la piedra, o Él es la piedra del ángulo, es decir, la puerta. ¿Por qué? Porque la última cosa que hacían después de terminar la construcción era la puerta. Y Jesús dice, yo soy la piedra del ángulo. O sea, la puerta ya está. No hay más cimientos. No puedes hacer más cimientos. Efesios 2:20, solo para tener idea, para tener bases sobre esto. Efesios 2:20 dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, ya están los fundamentos. No hay más fundamentos, no hay más apóstoles. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. No hay más. Y en 1 Corintios 3:10 dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Y uno dice, entonces si Pablo puso el fundamento, ¿quiere decir que él es el fundamento? No, está poniendo los fundamentos recibidos de los apóstoles. Yo, este fundamento que he recibido de los apóstoles, lo puse. Como arquitecto, lo puse. ¿Sí? Él se está viendo como el predicador. Digamos que un predicador empieza una iglesia, no puede empezar con otro fundamento. Tiene que fundar la iglesia en base a los fundamentos de los 12 apóstoles. Y él está diciendo, yo he puesto el fundamento. Ese fundamento que viene de los 12 discípulos y donde la piedra angular es Jesucristo. Entonces dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Podemos tener más apóstoles? No, porque ya están puestos los fundamentos. Así que dice, tenga cuidado de cómo sobreedificar, porque nadie puede poner otro fundamento. Así que no son 12 los apóstoles, sino son 12 más 1. Siguen siendo 12 apóstoles, pero hay uno que fue enviado a los gentiles. Sigue siendo también apóstol. No son 13. A veces nuestra mente puede decir, no, son 13 entonces. No, siguen siendo 12 apóstoles más 1. Cuando se trata de la Biblia, hay cosas, hermanos, que hay que verlo desde una mirada espiritual y no tanto desde el número como tal. Son 12 más 1. Son 12 apóstoles representantes del Evangelio y cimientos del reino, y uno que tuvo la misión de esparcir ese mismo Evangelio. Son 12 más 1. Después de responder estas preguntas, entramos en el tema que trae el texto. Todo esto era introducción. Ahora sí, vamos al tema. Tenemos 2 horas todavía.
Echando suertes, ese es el punto, el segundo punto, echando suertes. Había dos candidatos idóneos para el apostolado, José y Matías. Recuerden que José tenía ¿cuántos nombres? 3 nombres tenía José. Gracias, señora. No hay pan. Pan y huevos. Había dos candidatos idóneos, José y Matías. De esos dos candidatos debían escoger a uno. No eran 13, eran 12 apóstoles. Hoy lo echaríamos a votación, ¿no es cierto? Tenemos un montón de candidatos y decimos vamos a votar, vamos a alzar la manita y vamos a votar. Hoy lo echaríamos a votación y se hace así en todas partes. Pero los 120 discípulos que estaban ahí en el aposento hicieron algo distinto. Versículo 26. Hechos 1. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser el apóstol con los otros 11. Hoy sería, hermanos, escandaloso si entre todos los candidatos para una dignidad o una autoridad en esta iglesia, yo echaría dados. Sería escandaloso, ¿eh? Del que vota el número más grande, ese va a ser el escogido. O cogemos unas barajas y decimos el que coge la baraja más alta, ese va a ser escogido porque es el escogido de Dios. Sería escandaloso eso. Sin embargo, mis hermanos, hay que entender que en el Antiguo Testamento era permitido esto. Hoy ya no, porque tenemos a la guía del Espíritu Santo que nos dice a quién tenemos que escoger. Pero en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios todavía no revestía de poder, todavía estaba permitido el echar suertes. Y no es como un juego de azar, ¿no? Hay un texto que lo dice muy claro. En cuanto a echar suertes, hermanos, esto de echar suertes se hacía cuando la decisión era muy difícil. Recuerden que cuando empezaron a hacer la lista y colocar a cada tribu donde se merecía, había muchas personas que no sabían de dónde venían. Eran judíos, pero no sabían de dónde venía. Entonces, lo que hicieron es utilizar el Urim y Turim. ¿Usted se acuerda? Escuela dominical básica. Urim y Turim. Era una pechera con 12 piedras. Entonces, ellos decían echar suertes cuando venía una persona y una de esas piedras se encendía. Llamen magia, llamen lo que sea, es el poder del Señor. 12 piedras que significaba las 12 tribus de Israel. Y como no sabías de qué tribu eras porque no habías guardado las partidas de nacimiento, pero Dios sabía de dónde venías, entonces el Señor iluminaba una de esas piedras. Eso lo decían echar suertes. Y hay algunos textos en el Antiguo Testamento donde hablan de echar suertes. No precisamente con el Urim y Turim, sino que había otro tipo de echar suertes. No de dados como tal, pero pues piénselo en dados ahora, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento se echaba suertes y eso era porque Dios requería mostrarle al pueblo de Dios cuál era su voluntad. Entonces lo hacían echando suertes. Entonces dice el versículo 24, y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos cuál de los dos has escogido. Versículo 26, entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser el apóstol con los 11 discípulos. Ahora, fíjense en algo, Proverbios 16:33, no tiene que buscarlo, pero Proverbios 16:33 dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Eso lo dice en Proverbios 16:33. No me vengan a decir que este es el texto para irse a botar el dinero en jugar dados. Y uno dice, el Señor quiere que me gane $5, así que el Señor hace que caigan bien los dados. No, él dice, nosotros podemos echar suertes, podemos echar las piedritas, pero el Señor es el que decide cómo caen. Entonces, esto de echar suertes
Era una práctica para que Dios mostrara su voluntad al pueblo de Israel. Todo esto nos está mostrando algo, mis hermanos. Las 120 personas le están dejando a Dios la última decisión. Ahora, ¿por qué no echar a votación? Había 120 personas. ¿Por qué no echarle a votación? ¿Quién me dice por qué? Y le doy pan. ¿Y por qué nosotros hacemos hoy día el de... Hermanos, si usted recuerda, en este momento, en el texto, todavía no había descendido el Espíritu Santo. Es decir, todavía estaban bajo ¿qué? Bajo la ley. Todavía estaban bajo la ley. Si ustedes recuerdan, estaba la era patriarcal. Después, en el Pentecostés, en el primer Pentecostés, se da la ley. Y ahí termina la era patriarcal y empieza la ley. Y en el último Pentecostés, que es el que posiblemente veamos la siguiente semana, termina la era de la ley y empieza la era de la gracia, la era de la iglesia. Todavía no había descendido el Espíritu Santo. Así que todavía están en ¿qué era? La ley. Todavía estamos en la ley. Así que todavía estaba permitido el tirar suertes. De hecho, se debería hacer así porque todavía estaban bajo la ley. ¿Estamos bien aquí? Así que las 120 personas le estaban dejando a Dios la última decisión. Toda esta confusión, hermanos, acerca de Matías y de Pablo, viéndolo a la luz de la palabra, nos trae un solo principio y es: Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. ¿Alguien pensó que Pablo era el 12º apóstol? ¿Quién pensó? Diga la verdad. ¿Alguien pensó en esto? Bueno, Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Y si recordamos algo que hizo también, que nos muestra que Dios no se equivoca, dice en Lucas capítulo 1, versículo 8: un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno a su grupo, le tocó en suerte. Todavía estaban bajo la ley. Le tocó en suerte, así que tiraron las piedras, o hermanos, no tengo idea de cuántas maneras tenían de echar suerte, pero echaron suerte y le tocó a Zacarías entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdote. ¿Y qué es lo que pasó ahí? El Señor le habló a Zacarías. ¿Tenía que ser Zacarías? Tenía que haber sido Zacarías. Así que echaron suertes y cayó en Zacarías porque el Señor decide cómo caen los dados, como dice en Proverbios 16:33. Así que Dios no se equivoca. Cuando ellos echaban los dados, no se equivocaba, porque Dios no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos. Y esto nos lleva a algo muy importante. Es importante, hermanos, dejar que Dios escoja y no nosotros. Es importante. Y no solo estoy hablando de los líderes. A veces pensamos que porque tenemos la libertad de escoger, también tenemos la suficiente sabiduría para hacerlo. Es importante que Dios escoja. ¿Estamos bien hasta aquí? Es importante que Dios escoja. Y la verdad es que Dios no se equivoca, nosotros sí lo hacemos. Así que es de sabios dejar que Dios escoja. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Dios ha elegido o ha optado por tal decisión? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Ya no podemos simplemente echar dados, hermanos. Si usted tiene dados en el bolsillo, tiene que dejar sus dados en casa. Ya no podemos echar los dados. Ya no podemos simplemente echar suertes. Y ya voy a explicar esto.
más adelante. La escritura nos dice cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios. Vamos a Hebreos. ¿A quién le gusta Hebreos? Vamos a Hebreos. Al hermano que le gusta Hebreos, hoy su Navidad. Hebreos 1:1. Para el que le interese, Hebreos es como un resumen de toda la Biblia. Hebreos 1:1. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales, recuerdan que ya estamos en los días finales. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Ahora, déjenme darles un ejemplo de esto para que podamos entenderlo. En cuanto a los líderes, cuando nosotros vayamos a escoger líderes, ¿cuáles son los requerimientos y cómo saber si estamos eligiendo bien según la voluntad de Dios? ¿Alguien sabe cómo? Tenemos los requerimientos, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo sabemos si estamos eligiendo bien? Si bien los requerimientos son muy claros en la Biblia acerca de las personas que nos tienen que guiar, esto lo tenemos en Hechos 6, si quiere anotarlo, cómo elegir a buenos líderes. Hechos 6, ahí está. Y también tenemos en Tito 1 y también en Primera de Timoteo 3. Son 3 textos básicos en cuanto a elegir dignidades en una iglesia. Hechos 6, Tito 1 y Primera de Timoteo 3. Los requerimientos son muy claros ahí. Ahora, el cómo saber que Dios aprueba esas elecciones lo debemos hacer pasando por un filtro. No sé si usted se acuerda, pero en el estudio que nosotros tuvimos de Juan utilizaba una palabra muy interesante. Póngalo a prueba. La misma palabra que Pablo está utilizando, le dice a Timoteo, antes de posicionarlos, ponle a prueba. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios aprueba estas elecciones? Bueno, lo tenemos que pasar por un filtro, por una prueba. Vamos a 1 Timoteo 3:10. Este texto es importante, búsquelo. El que no trajo su Biblia, arrepiéntase. 1 Timoteo 3:10. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba. Antes de ponerlos como diáconos, ponles a prueba. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Básicamente están diciendo, confróntales con la palabra, pero también confróntales con Cristo. Si tienen todos los requerimientos, han pasado, pero también confróntalos con Cristo. ¿Se parecen a Cristo? ¿Quieren parecerse a Cristo? ¿Tienen frutos? Si no tienen estos frutos, si no se parecen a Cristo, si no cumplen con todos los requerimientos, no los pongas. Si bien pueden cumplir todos los requerimientos, y eso es lo que estaba pasando con Matías y José. Los dos habían cumplido todos los requerimientos, pero al final, ¿qué es lo que pasó? Adivinen. Adivinen. Bueno, no adivinen, díganme lo del texto. José y Matías tenían todos los requerimientos. ¿Qué pasó al final? Hechos 1, versículo 24 dice, y en su oración dijeron, Señor, tú conoces todos los corazones, muéstranos a cuál de los dos has escogido. O sea, pasaron los filtros de los requerimientos, pero al final, Dios conoce el corazón. Ahora, esto nos dice que todavía podemos echar suertes. ¿Qué significa esto de echar suertes hoy en día? Solo para hacerles corto, ya no podemos echar suertes. Ya no podemos echar suertes. Ya tenemos el Espíritu de Dios para guiarnos y recordarnos
Así que ya no podemos echar suertes. El echar suertes, mis hermanos, es una práctica que Dios permitía para mostrar su voluntad. Pero esto antes de que el Espíritu de Dios bajara, antes de que la iglesia o la era de la iglesia empezara, la era de la gracia empezara. Y esto es porque el Espíritu de Dios nos reviste de poder, nos guía y nos muestra al Hijo. ¿Estamos bien hasta aquí? Todo lo que hemos visto, hoy lo vamos a poner en práctica. Por lo que a partir de lo sucedido en aquel Pentecostés, ya no necesitamos echar suertes, ya no debemos echar suertes. ¿Por qué? Porque ya tenemos la guía del Espíritu para tomar decisiones. ¿Me escuchó? Es importante esto. Tenemos la guía del Espíritu para tomar decisiones. Sin embargo, muchos han olvidado esto y todavía echan suertes. Déjenme decirles esto. ¿A qué llamamos hoy en día suertes? ¿A qué llaman muchos hoy día echar suertes? Señales. Así lo ponen, como señales. Simplemente le pedimos una prueba extraña al Señor porque no nos gusta buscar el consejo de su palabra. Así que le ponemos una prueba al Señor. Señor, si hoy día hace sol, quiere decir que tengo que ir a la iglesia. Señor, si hoy día no hace bulla el que vende, quiere decir que tengo que ir a la iglesia. Le ponemos una prueba extraña al Señor para no escuchar su voluntad, porque no nos gusta obedecer la palabra de Dios. Tal vez han escuchado esto o han dicho esto, ¿no? Señor, si tal persona hace esto, entonces yo sé que tal persona es la indicada para mí. ¿Qué pasó? Se pusieron incómodos. Señor, si recibo tal llamada, entonces sabré que debo tomar tal decisión. Señor, si se abre la posibilidad, entonces yo sabré cuál es tu voluntad. Señor, si me llaman para ese trabajo, significa que ese es el trabajo que tengo que elegir. ¿Has escuchado eso? O, Señor, si me pagan, entonces quiere decir que debo hacer tal cosa. La verdad es que echamos suertes cuando no le permitimos al Espíritu Santo transformarnos, pero tenemos que tomar una decisión. O sea, tenemos que tomar una decisión, pero no le permitimos al Espíritu transformarnos. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Echamos suertes. ¿Y cómo echamos suertes? Con señales. Señor, muéstrame, háblame, Señor, cuando ya esté en la palabra de Dios. Háblame, Señor, lo que tengo que hacer. Entonces, si tal persona hace esto, significa que esa es tu voluntad. Ponemos señales, ¿no? Hermanos, tirar los dados o echar suertes es una forma de evitar los consejos bíblicos de otra persona. Tirar los dados es negarse claramente a obedecer la voluntad de Dios. Hermanos, tirar los dados, decir, Señor, muéstrame, dame una señal, eso es negarse claramente a no obedecer la voluntad de Dios. Uno puede decir, no, es que le estoy diciendo al Señor que me dé una idea, que me dé una señal, que me muestre su voluntad. No, la voluntad ya está en la palabra del Señor, ya está aquí en la Biblia. Hermanos, si usted no quiere escuchar, ya es otra cosa. Así que tirar los dados es negarse claramente a obedecer la voluntad de Dios. Por ejemplo, un joven tiene que decidir sobre su vida romántica. Y dice, Señor, si esa persona viene a la iglesia, si acepta mi invitación a la iglesia, quiere decir que tú has traído a esa persona a mi vida. ¿Ven lo chistoso que suena esto? Sin embargo, ¿cuántas personas hacen esto? A ver, alce la mano. Alce la mano. ¿Alguna vez? Ya ves lo que te pasó. Te condenaste a ti mismo. Conmigo. Entonces dice, si una persona viene a la iglesia, si una persona me trae flores, si una persona hace esto, entonces quiere decir, Señor, que es la persona indicada. Déjenme decirles que no le estás pasando por filtro. No le estás pasando por filtro a esa persona. Por lo que quiere decir claramente que no quieres escuchar la voluntad de Dios. No te interesa escuchar la voluntad de Dios. Tú quieres una señal
que avale la decisión que ya tomaste. Entonces ya tomaste una decisión, entonces dices, Señor, si tal persona a la cual la quiero mucho, viene a la iglesia, hace esto, hace aquello, entonces es la persona indicada. No, tú ya tomaste una decisión. Solo quieres una señal que avale esa decisión. ¿Y saben qué? El Señor no va a ponerse a jugar contigo. Así que olvídese. Ya es claro lo que dice la Escritura al respecto. ¿Qué dice la Escritura al respecto sobre las relaciones románticas? ¿Alguien se acuerda? A ver, recuérdenlo. Grítelo. A ver, algún joven. No se unan a yugo desigual. Pero Señor, pero si está bien guapo. No te unas a yugo desigual. ¿Es difícil de entender eso? No es difícil de entender. Pero aún así quieres una señal. No te unas a yugo desigual. Sin embargo, echas suertes en lugar de buscar el poder que viene del Espíritu. Ese poder que te guía, que te muestra quién es Jesucristo. Pero tú sigues insistiendo en echar suertes. ¿Qué dice la palabra? No te unas en yugo desigual. Por allí ya se están desmayando. Que el Espíritu, por favor, no les lleve todavía. Pero no se unan a yugo desigual. Otra persona puede decir, estoy viviendo con alguien, no estoy casado, pero hemos decidido casarnos en algún momento. Entonces no hay ningún problema. Creo que Dios puede admitir eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En 1 Corintios 6:18, huya de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca con su propio cuerpo. ¿Qué estás diciendo? Al estar con esa persona y no estás casada, te estás lastimando a ti mismo. Eso es lo que estás haciendo. Pero le dices, pero es que Señor, hemos decidido en algún momento casarnos. Huye de la inmoralidad sexual. Aquí hay que poner, aquí es uno de los puntos en el que hay que poner o la Biblia o mis sentimientos. Huye de la inmoralidad sexual. No dice conversen. ¿Han notado eso? Vamos a conversar. Aquí no dice converse. Huye, sal corriendo de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque te estás lastimando a ti mismo. Cada día que pasas con esa persona, te estás lastimando a ti mismo. Pero nos amamos, sí, pero te estás lastimando a ti mismo. Huye, corre de la inmoralidad sexual. ¿Saben que este texto es utilizado mucho para las relaciones matrimoniales, pero hay quienes no están casados y tienen que huir de la inmoralidad sexual? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tere? Cuéntame. Después me cuentas el chisme. Huye de la inmoralidad sexual. Pero Señor, en algún momento nos vamos a casar. Huye de la inmoralidad sexual. De ahí esperas, ¿no? El tiempo, los años. No, que cuando tengamos dinero nos vamos a casar. Cuando tengamos esto, nos vamos a casar. Te estás lastimando a ti mismo. Huye de la inmoralidad sexual. No dice converses, no dice hagas esto ni aquello. Huye de la inmoralidad sexual. Hermanos, esto yo de alguna manera lo soportaría, no lo permitiría, lo soportaría de alguien que empieza en el Evangelio. Pero de alguien que ya escuchó el Evangelio, hermanos, ya está raro eso, ya está muy raro. Así que tirar los dados es una forma de evitar los consejos bíblicos de una persona. Puedes salir de este día, de este lugar y decir, Señor, si lo que dijo el pastor es verdad, mándame una señal del cielo. Muéstrame con ángeles que eso fue para mí. No sé si notan, pero se escucha chistoso, pero eso es lo que llegamos a hacer, ¿no? Huyan de la inmoralidad sexual. Tirar los dados es una forma de evitar los consejos bíblicos de otra persona. Tirar los dados es negarse completamente, claramente obedecer la voluntad de Dios. Alguien puede decir, mi matrimonio no funciona. Tengo todas las señales. El Señor me está revelando que me separe. ¿Qué es lo que dice la Biblia? 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en el matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo,
Pero en el caso de separarse, que no habla de divorcio, sino de separación, en el caso de separarse, que no se vuelvan a casar, no se vuelvan a unir, o en el caso reconciliarse con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Esto quiere decir que cuando se separaban, normalmente se distancian, ¿no? No se han divorciado y uno puede decir, o sea, no me divorcié, me separé. Pero normalmente pasa es que hay un abandono emocional. Y lo que Pablo dice, no, que el esposo no abandone a su esposa, porque siguen siendo esposos. Llega un punto en que dice, no podemos estar juntos, ok, sepárese, pero no tiene que haber una ruptura emocional. Raro, pero es lo que dice la palabra del Señor. Así podemos dar muchos ejemplos, como aquel joven que está esperando una señal del cielo para tomar una decisión, pero hoy se le cayó el cielo, se le cayó las ilusiones. Prácticamente estás echando los dados en lugar de dejarte transformar por el Espíritu Santo. Ya está aquí. ¿Qué más quieres? ¿Qué decisión más quieres? No es que estoy orando, hermanos, oren todo lo que quieran. Dios no va a ir en contra de su palabra. No es que todavía podemos hacer algo. No, no. Hermanos, ¿por qué luchar? ¿Por qué tirar los dados? Ya las decisiones deberían estar basadas en lo que el Señor nos dice que hagamos. Y ya está en la palabra. Recuerde, tirar los dados es una forma de evitar los consejos bíblicos de otra persona. Tirar los dados es negarse claramente a obedecer la voluntad de Dios. Al igual que Matías, Dios es quien debe tomar la decisión. Ya no podemos tirar los dados, pero está el Espíritu que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y esto nos lleva a pensar en una pregunta. ¿Hay algo que yo pueda hacer para conocer y seguir la voluntad de Dios, además de lo dicho? Por lo menos hay 3 cosas, y con esas 3 cosas quiero terminar. Primero, acércate a la voluntad de Dios con un corazón abierto. Normalmente cuando nosotros oramos al Señor, le estamos pidiendo que acepte lo que nosotros hemos elegido. Pero cuando uno se acerca al Señor, es necesario que el tiempo de escuchar sea más largo que el tiempo en que hablamos. Así que acércate a la voluntad de Dios con un corazón abierto. No siempre te va a decir sí. Y ese es el temor de muchos, porque ya conocen la respuesta del Señor. Así que no siempre te va a decir sí, pero de algo estamos seguros. El Señor te dará y te dirá lo que es mejor para ti. Así que acércate al Señor con un corazón abierto, porque no siempre te va a decir que sí. Lo segundo es, busca el consejo de quien tiene una lectura responsable de la Escritura. No te vayas con quien tiene el mismo problema. ¿Sí me escuchó? No te vayas con quien tiene el mismo problema. Tampoco te vayas con quien aparenta estar bien. Acércate a alguien que tenga una lectura responsable de la Escritura. Y ahí ves un montón de gente alrededor tuyo dándote consejos que no son bíblicos. Divórciate. Estás sufriendo, divórciate. ¿Qué es lo que dice la palabra? No puedes hacerlo. No puedes. Tampoco dice que te quedes ahí soportando, pero tiene que tener una idea. ¿Me iba a hacer una pregunta? Sí. Se rompió el matrimonio. Quedas libre. Queda libre. Roto el matrimonio por infidelidad del no creyente, del incrédulo. Pablo dice, quedas libre para casarte con otra persona. Pero cásate en el Señor, porque otros se divorcian y se vuelven a casar con el mismo tipo de persona. Pero Pablo dice, cásate en el Señor, pero quedas libre. O sea, no le estoy diciendo divorcies, es lo que dice la palabra del Señor, porque al final, pues como todos hemos, hermanos, cometido adulterio delante del Señor, si Dios se divorciara de nosotros por el adulterio, ¿dónde estaríamos nosotros? También, ¿no? Pero
Si es que ya llega el punto y el Señor le dice, hagas esto, haga eso. Pero ya es una cuestión de Dios contigo. Los demás solo te podemos mostrar lo que dice la Escritura. Así que acércate a alguien que tenga una lectura responsable de la Escritura. No a alguien que te diga, pero ¿cómo lo vas a hacer? No lo hagas, vas a estar solita, solito. Acércate a alguien que tenga una lectura responsable de la Escritura, que ponga en sus manos, por encima de todo, la Escritura, la voluntad de Dios, y no los emociona ni el qué dirán de la gente. Si bien Dios no te va a mandar una señal del cielo, no va a mandar a ángeles, pero sí te mandará a alguien que será la voz audible de Dios. Y eso es alguien que tiene una lectura responsable de la Escritura. Así que busca el consejo de quien tiene una lectura responsable de la Escritura, no de quien te dice las cosas que quieres escuchar. Y ¿saben qué? Lo estaba pensando, pero ¿saben por qué no buscan mucho el consejo de los pastores? Por lo menos el mío, porque yo sí les voy a decir lo que es. Así que van y piden consejo a otras personas. Ya habíamos hablado de esto con los jóvenes, pero si tienes el consejo la reprensión del sabio es como que te habla el sabio, y el aplauso de los necios, escoge la reprensión del sabio. Tercer forma de conocer y seguir la voluntad de Dios: filtra tu decisión con la palabra. Chicos, chicas, solteros, no sé por qué a veces, entiendo, pasé por esto del tema emocional, que es difícil porque uno no sabe lo que lo que va a venir en el futuro, y se mete en una de cosas. Y entiendo lo difícil que es, joven, pero tú tienes que filtrar tus decisiones con la palabra del Señor. Ya están aquí. No tienes que lidiar con más cosas. En la Biblia encontramos la respuesta a todas las preguntas que tenemos. Y muchas veces la respuesta tiene una lista de requisitos muy claros para seguir. Este es el hombre con quien te tienes que casar. Esta es la decisión que tú tienes que tomar. Este es el trabajo incluso que tú tienes que tener. Esta es la forma de vida que tú tienes que tener. Los requisitos ya están aquí. La respuesta ya está aquí. Los requisitos bíblicos no son una opción, sino una urgencia. Así que lo que tenemos aquí no es una opción. Es decir, este requisito lo tiene, pero este no. Este vale más que el otro. Mientras que me ame, esto está por encima de lo demás, ¿cierto? No, todos los requisitos no son una opción, sino una urgencia. Esto es para salvarte la vida. Algo que podemos hacer para conocer y seguir la voluntad de Dios: primero, una oración con un corazón abierto. A veces no siempre te va a decir el Señor sí, pero te va a decir lo que es. Segundo, busca el consejo sabio, aquel que te va a decir las cosas como son y conforme a la voluntad del Señor. Tercero, aplica la palabra de Dios en toda tu vida. Pasa por el filtro. Que el filtro sea esto, no la sociedad, no tu familia, no tus emociones. Que el filtro sea esto. Así que el propósito de estudiar la Biblia no es para quitar una confusión. ¿Quitamos la idea y la confusión del 12º apóstol? Puede ser, pero ese no es el propósito. El propósito es dejar una convicción. ¿Y ustedes están convencidos, hermanos? ¿Tienen una convicción después de esto? ¿O simplemente quitaron las dudas? Bueno, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, no es para que usted se quite las confusiones. Yo no estoy aquí para quitarle las confusiones, sino para dejar una convicción. Esto nos salva la vida. Amén. Vamos a orar.